¿verdad? Para una profesión. Pero tú ves si esa profesión te va a dar plata en el mercado. Entonces, ¿qué te da plata en el mercado? Ahora los jóvenes dejan de lado su talento y van, ¿a qué le da más el mercado? A ser contador, a ser abogado. ¿Qué me da dinero? Ya dejas de lado tu talento, porque ese es el capitalismo que manipula la conciencia. Jaime, hay sobre cuando tú dices que en el comunismo los recursos van a ser de todos, ¿no? Hay un comentario que dice, cuando Jaime dice eso, también va a crear que la gente sea conformista. No. Conformista es si alguien me da. Yo te pregunto, ¿quién es dueño del planeta? Ah, nadie. Entonces, ¿cuál es el conformismo? El conformismo es en el capitalismo, que te doy un plato de comida y te conformas. ¿Por qué? Porque tu riqueza no la tienes, sino te dan un plato de comida para que ellos tengan tu riqueza. Eso es en el capitalismo, pero en el socialismo no hay conformismo, porque tú eres el que decides. Tú como ser humano empiezas a desarrollarte, ¿te das cuenta, amigo? Entonces no hay que confundir lo que es capitalismo con comunismo. Hay gente que defiende el capitalismo y no sabe qué es capitalismo. Adam Smith, sí. Usted propone que el Estado es como un parásito que nos roba mediante impuestos, mediante aranceles, mediante cosas absurdas, ya que en sí el Estado surgió así como una banda de ladrones, ¿verdad? Ok, yo concuerdo con ello. Ya, entonces, si el Estado es un ladrón como hemos mencionado, ¿qué sistema político o algo así propone usted? Claro. Mira, yo te acabo de escuchar decir que el Estado es un ladrón, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y tú estás de acuerdo conmigo? Bien. Si el Estado es un ladrón, dime, ¿cuál sería la negación? Su contra. Que está respaldado por leyes que ellos mismos crearon. Miren, el Estado es un ladrón. ¿Cuál sería su negación? Algo que no es ladrón, ¿verdad? Porque todo tiene su opuesto. Todo, ese es lo dialéctico. Es dialéctico. Estamos manejando la lógica dialéctica, no la lógica formal. Entonces, ya me has dicho que tú no estás de acuerdo con este Estado. ¿Y sabe por qué? Porque en el mundo hay dos clases. ¿Estamos? Ok. Bien. Entonces, tú no estás con esta clase corrupta que mantiene el Estado. Tú estás contraria a esta clase corrupta. Pero esta clase corrupta instauró el Estado con la propiedad privada. El Estado esclavista, el Estado feudal y el Estado burgués. Bien. Y lo opuesto a este Estado, ¿qué es? Lo opuesto a este Estado es el comunismo. Y tú me has dicho que estás de acuerdo conmigo. Entonces somos dos comunistas, ¿verdad? Por supuesto. Así es. Entonces, el comunismo no plantea Estado. Y si plantea un Estado, lo plantea como un medio. El Estado socialista, que es opuesto al Estado burgués, pero es como un medio para llegar a una sociedad comunista. Y sobre eso es lo que estamos conversando acá. El Estado burgués es un Estado corrupto porque se basa en la propiedad privada. El Estado burgués es un instrumento del capitalismo porque se basa en la propiedad privada. Y la propiedad privada nunca existió en el mundo, nunca existió. Lo que existió fue la sociedad colectiva, la sociedad primitiva, donde se fracturó y duró más que esta sociedad, 100.000 años. Ahí se fracturó y surge el Estado esclavista con la propiedad privada. Luego el Estado feudal y ahora el Estado burgués.
Entonces, ¿cuál es lo opuesto? Es una economía contraria a esta que es privada. ¿Cuál es esa economía? La economía planificada colectiva. Dos, ellos tienen una filosofía que es idealista, donde te hacen buscar lo que no existe, te hacen buscar la metafísica, que no existe. En cambio, lo otro es el materialismo, donde ve tu objetividad, ve lo que se puede demostrar y se basa en las relaciones materiales de existencia. ¿Qué es eso? El derecho al trabajo, comida, abrigo, salud, vivienda, familia, etc. Y por último, una clase minoritaria que impone condiciones para hacer a la mayoría pobre. Y por eso el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Y quién la va ganando? Las grandes mayorías. Y ahí estoy yo. ¿Tú también o no? Yo considero que todos los sistemas políticos, o sea, como que no son perfectos. Tienen algunas deficiencias, decadencias. ¿Usted opina que el comunismo tiene decadencias, deficiencias? Bien. Yo te pregunto, las decadencias, y las deficiencias, ¿dónde están? Las decadencias y las deficiencias están en la filosofía del capitalismo o en la filosofía del comunismo. El capitalismo. No, las decadencias y las deficiencias están en la filosofía del comunismo. En la filosofía del capitalismo está la perfección, está la concepción divina, está el paraíso, la panacea. Ahí está, porque el brazo filosófico del capitalismo es el creacionismo, es la metafísica. Eso es algo recto, que no tiene contradicciones, y ese es el idealismo. En cambio, en el materialismo no. Todo es lucha de contrarios, todo evoluciona a través de guerras, la paz no existe. Ahora, ¿con cuál de las dos estás tú? Lo que pasa es que existen muchas corrientes de economía y de política. No, un ratito. Ya me dijiste que existen muchas corrientes, muchas. Bien. Yo solamente conozco dos: la economía privada de Adam Smith y la economía colectiva de Karl Marx. Ahora dime, no me digas muchas, una economía. ¿Quién es ese economista que no plantea una economía privada ni colectiva? A ver, ¿cuál es esa economía? Porque yo quiero conocerla. El keynesianismo con un tal, ¿cómo se llama este tipo? Hayek versus Keynes. Mira, Keynes, ¿lo han leído a Keynes? Sí. Bien. Dime, ¿por qué Keynes instauró la economía social de mercado? ¿Por qué lo instauró? La economía social de mercado surge en Alemania. Sí, pues, en Europa, pues. ¿Y Keynes es en Europa? Pero ¿por qué lo instauró, te pregunto? ¿Por qué? A ver, dime. Pero son distintos. Pero por eso explícame. Ya me has dicho que no es ni privado ni colectivo. Keynes no dice lo que tú dices, ¿ah? No dice eso. Keynes surge porque se desgastó la economía liberal de Adam Smith. Se desgastó porque los trabajadores comenzaron con las huelgas. La primera internacional, como se desgastaba producto de la protesta, no surge Keynes para remozar, en donde dice que el Estado burgués tiene que participar también en la economía. Pero eso no es una tercera economía. La ideología de Keynes surgió después de la gran crisis del 1929. Por eso te vuelvo a... Por la crisis fue, ¿por qué? Porque mira, ve, cuando se instauró la burguesía en el mundo, ya no quería siervos, quería obreros para que transformen la materia prima en producto. Y ahí surge la tercera forma de explotación. ¿Cuál? La plusvalía, el plusproducto y el plusvalor. Eso hizo que los trabajadores protesten y surgen los sindicatos y la primera internacional. Y la escuela liberal de Adam Smith ya no acumulaba lo que al comienzo concentraba.
se desgastó y surge Keynes para remozar eso. Dijo que el Estado burgués tiene que participar también en la economía. Pero eso no es una tercera economía. Ah, sí lo es, porque en el keynesismo promueven la emisión de dinero fiduciario. Y mientras la escuela capitalista promueve que el Estado no intervenga y que no genere dinero fiduciario mediante bancos centrales. Sí, pero acá viene una cosa. Yo te he dicho al comienzo, tú eres joven y caramba, estás más fresco que yo, ya estoy viejo ya. Mira, yo te he dicho que en el mundo solamente hay dos modelos económicos, el privado y el colectivo. ¿Qué plantea? Ninguno de los dos, ¿verdad? Ajá. Bien, entonces, ¿cuál es ese modelo económico de Keynes que no es privado ni colectivo? Usted está haciendo alusión a la economía social de mercado, ¿verdad? No, tú me has hablado de Keynes, tú. Yo te he pedido una test porque tú me has dicho que hay muchas. Oh, ok. Entonces yo te pregunto, yo solamente conozco dos. Yo te estoy pidiendo una de las muchas que conoces. Una que sea opuesta a esas dos. El privado y el colectivo. Muy bien, entonces retiro lo de Keynes Ah, bien, ya, retíralo de Keynes. y menciono a la Escuela Austriaca de Economía. Bien, bien. Ahora yo te pregunto, ¿sabes lo que has dicho? ¿Sí? Bien. Se supone que has leído a von Hayek. Claro, acá. Bien. ¿Cómo se llama? Karl Menger, Dime. a Mises. Bien, bien. Despacio, nomás. Bien. Dime, von Hayek, ¿se basa en la propiedad privada? ¿Se basa en la economía colectiva o en ninguna de las dos? Von Bauer, mire, no es un economista austríaco destacado. Si va a debatir contra la escuela austríaca, menciona a Mises, a Menger o a... Es que la pregunta es bien concreta, hijo. Mira bien. El modelo económico en sus dos obras de economía de von Hayek, 1944 y 1960. Tú me has dicho que lo has leído, no me engañas, ¿verdad? Bien. Lo que tú dices no dice en su primera obra de economía, El camino a la servidumbre. Eso no lo dice von Hayek, lo que tú dices. Tampoco lo dice en su segunda obra de economía, que es Los fundamentos de la libertad. Tampoco lo dice. Von Hayek. Ah, Hayek, no es que estamos hablando de Bauer. 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 Con cualquier economista. Mira, ve, tú me has hablado de los países austriacos, de la economía austriaca. Ajá. Ahí está von Hayek, pues, ese es el máximo representante. Ah, es Mises. Para los austriacos es Ludwig von Mises, el máximo representante de la escuela austríaca. Bien, hablemos de cualquier economista que quieras tú, pero yo te pregunto, dame una economía que no sea privada ni colectiva y me explicas cómo son las relaciones sociales de producción en un medio de producción. Ok, voy a retractarme acerca de lo que dije que estoy de acuerdo que estoy a favor del comunismo. Pues no lo estoy. Uy, ya. Bien. Bien. O sea que estás jugando. Bien, joven. Mira, eres joven, mira, mira. Entonces ya, no estás de acuerdo con el comunismo. Ajá. Entonces, Ya, por por lógica entiendo yo que estás de acuerdo con el capitalismo. Bueno, si lo veo así, sí. Bien, ya dijiste que sí. Ajá. Ahora yo te pregunto, si tú estás de acuerdo con el capitalismo, entonces dime, ¿estás de acuerdo con el excedente? ¿Me podría explicar otra vez qué es el excedente en este caso, por favor? Pero tú me has dicho que estás de acuerdo con el capitalismo. Sí, ok. Explícame el excedente. Pero en te ese voy a contexto. engañar. Ah, maldición. Ya, Claro. siga. ¿Cómo yo te voy a explicar lo que tú no sabes? Porque estamos en un intercambio de ideas. Ok, siga. Entonces, mira, ve. Cuando surge el capitalismo, ¿no? Surge con la industria. Y para que ellos desarrollen la industria, ya no querían siervos, sino obreros, que le pongan el valor agregado a la materia prima. Entonces, ¿qué hace el obrero? Que es dependiente.
coge la materia prima, coge el algodón, lo coloca en la máquina, en la tecnología, le echa el valor agregado y saca el hilo o la tela. Pero ¿quién controla todo eso? La propiedad privada. Controla la materia prima, el algodón, controla la tecnología, la máquina, controla el producto y me controla a mí. Por mis 8 horas de trabajo, no, por mis 8 horas de trabajo me paga 1 hora. Las 7 horas no remuneradas, para ellos se llama excedente, utilidades, ganancia. Para mí como obrero, ¿qué es? Plusvalía de mis 7 horas no remuneradas. Y del producto que he elaborado, tampoco me dan nada. Sí, A ver, dile, anda, dile. Oye, apaga eso. Oye, apaga, oye. Eso. Carajo. Mira, y del producto que he elaborado, no me dan nada. Se llevan plus producto. Y allá le ponen el valor en el mercado bursátil de la bolsa. Le ponen el valor y nosotros tenemos que pagar. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Si lo pone así, sí. Y le voy a explicar por qué. Bien, ya me has dicho que estás de acuerdo con eso. Y con eso se va a desarrollar un país. ¿Ya? Por lógica, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Entonces yo te pregunto, tú para que desarrolle un país o una región, ¿qué tiempo le darías al capitalismo? Más o menos. Es que en sí la pregunta está mal hecha, porque, ¿saben por qué? Sí, después ya me dices lo contrario. Yo te he desarrollado todo y tú me dices y has elegido el capitalismo. Yo entiendo por lógica porque hay desarrollo. Porque si no, ¿cómo voy a elegir yo una doctrina económica donde no hay desarrollo para la sociedad? Yo elijo una doctrina económica donde hay desarrollo para una sociedad, para un país o no. Sí, Eso es hablar con propiedad. Entonces yo te pregunto por eso, según lo que te he explicado yo, ¿no? Tú estás de acuerdo con eso, bien. Según eso yo te pregunto, ¿qué tiempo le das a una región, no un país, a una región para que se desarrolle? Más o menos, ¿qué tiempo? ¿5 años, 10 años? Bueno, para la implementación de medidas sería 1 año y para el surgimiento 5 años. Serían 6 años. 7 años. ¿El capitalismo cuántos años tiene en el mundo? Como lo acaba de decir anteriormente, lleva 200 años. Bien. Ahora dame una región desarrollada. Una región en el mundo, en el planeta. Es que como le vuelvo a decir, la pregunta que hice inicialmente está mal formulada. Es que te he hecho una pregunta, ahora después me refutas. Te he hecho una pregunta. Estamos yendo a la secuencia. Ya, ¿verdad? Dime. En el mundo, el capitalismo no se aplica netamente o esencialmente. Yo no te he preguntado si se aplica o no. Tú me has dicho que estás de acuerdo con el capitalismo. Ajá. Si tú estás de acuerdo con el capitalismo es porque se aplica. No es porque no se aplica. Porque si no se aplica no estarías de acuerdo. ¿Ya? Entonces, amigo, tú me has dicho que el capitalismo es una propuesta. Yo te he desarrollado cuál es el trabajo del capitalismo según Adam Smith. Entonces yo te pregunto, y me has dicho que una región se desarrolla en menos de 10 años. Entonces yo te pregunto, el capitalismo tiene más de 200 años en el planeta. Dame una región desarrollada. Es que de acuerdo, el capitalismo ha tenido varias desviaciones a lo largo de la historia. La pregunta es bien concreta y las fechas que te doy son concretas, no puedes refutar. Mira, tú me has dicho 10 años, 7 me has dicho, pero pone 10. ¿Podría decir los Ya. argumentos de por qué estoy en contra del comunismo y a favor de la propiedad privada? Claro, ya hablo. No, es que mira, ve, yo te puedo decir que estoy en contra del capitalismo. Ajá. Pero si no he leído capitalismo y no he leído comunismo, ¿cómo te voy a decir que estoy a favor o en contra? Pero por favor, he leído. Pero vuelvo a repetirte, si has leído, yo te estoy preguntando. Tú me has dicho, y lo han escuchado todos, que tú con el capitalismo, para desarrollar una región, solamente necesitas menos de 10 años. Ajá. Y yo te vuelvo a preguntar,
entonces dame una región en el mundo que se haya desarrollado. La pregunta está mal formulada y el señor no me quiere dejar decir por Déjalo, qué. Jaime, claro. Ok, Ahora sí. usted propuso Despláyate. que en un sistema comunista, o sea, al trabajador es explotado, existe plusvalía y esa güey, ya. Pero no se han puesto a pensar de que el empresario tiene que innovar, tiene que asumir riesgos. Para un empresario, comprar maquinaria, idear, hacer estudios de mercado y arriesgarse. Dígame, ¿es fácil hacer el negocio? ¿Es fácil hacer negocio? ¿Y por qué ustedes no lo hacen? Claro, está bien. Sí, supuestamente es fácil. Igual, cuando los comunistas o la clase obrera, los sindicatos se rebelaron en Europa, ¿ya? En Europa cuando se rebelaron, del youtuber libertario. acoplaron las fábricas, ya, y pudieron producir. No, este sistema no duró. Cuando los trabajadores, claro, cuando los trabajadores, ¿cómo se dice esto? Se adueñaron de la fábrica de sus patrones, no pudieron hacer los sistemas, o sea, no pudieron producir. ¿Por qué? Porque no sabían. Entonces, ¿hacer negocio es fácil? No. ¿Por qué? Entonces, el agregado, el excedente, lo utilitario que gana el empresario es de acuerdo a que asume riesgos, hace evaluación del mercado y en muchas ocasiones pierde dinero invirtiendo. Y por eso existe el excedente. Lo que propone el sistema comunista es el valor trabajo. De que un producto, por ejemplo el celular, cuando es hecho, fabricado, el vidrio, los chips, el plástico, las cámaras, ya, me costaron producirlo, me costó ya digamos 2.000 soles. Ya pues, y el sistema, a ver, ese sistema propone que esto debe ser vendido a más, a 2.500, ¿no? Para que gane el empresario, ¿verdad? Cuesta 2.000 y lo van a vender a 2.500, el excedente sería 500, ¿verdad? Ok, pero lo que pasa es que esa percepción está mal. Partimos de algo mal, del valor trabajo. ¿Por qué? Porque la valoración de las cosas es subjetiva. Por ejemplo, yo me hago un carro con 6 ruedas, con diamantes de 3 pisos. Ya. Me costó hacerlo 20.000 soles. Ya. Y digo, yo quiero venderlo a 30.000. ¿La gente me va a comprar, sí o no? No me va a comprar. Entonces, todo lo hecho por el valor, o sea, digamos que me costó ya, el carro me costó 20.000 ya. O sea, ese es el valor trabajo, o sea, ¿cómo decirlo? A ver, el valor aplicado en una cosa no determina su precio. Y de eso parte el comunismo, de que una cosa tiene valor por el trabajo aplicado y no por la valoración subjetiva. Mira, el valor subjetivo lo plantea Monjay. ¿Y quién plantea el valor objetivo? Tremendo debate estamos presenciando. David Ricardo. No, amigo, no. Richard Castillo. Ellos no son comunistas. El valor objetivo lo plantea Carlos Marx en los 3 tomos del Capital de Economía. No terminó el tercero. A ver, Debido a que en la segunda obra, Karl Marx prometió, ¿cómo decirlo? Solucionar la problemática de cómo sería ese mundo ideal. Ese mundo después de la dialéctica, después de la lucha de clase y toda esa güey. ¿Cómo sería ese mundo, no? La gente, los seguidores de Marx le pedían cómo sería ese mundo, ¿no? Y dijo, voy a escribir el 3er volumen. Pero ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? Su amigo, me dice, ¿cómo se llama el amigo de Marx? Engels, ahí está. Marx vivía de Engels, o sea, Marx nunca trabajó en su vida. Es que ya eso no tiene nada que ver. Perdió los papeles. Ya perdió los papeles. Que no vayas a la persona. Claro. Mira, Ataca yo su no idea. tengo nada contra ti. Estamos viendo las ideas. Apunta a las ideas de Marx, pero no a la persona, porque eso a uno lo degrada. Bien, mira, tú me dices que von Hayek planteó el valor subjetivo, es cierto, pero ¿cuál es lo opuesto? El valor objetivo. Ahora bien, ¿por qué? Porque ya hay 2 clases. Y yo te vuelvo a preguntar, Marx
es el que dividió a la sociedad en clases sociales? ¿O es la clase dominante? ¿O es los que no querían trabajar? ¿Quiénes dividieron la sociedad? ¿Los que querían trabajar o los que no querían trabajar? Los que no querían trabajar, pero no bien. diga que sean capitalistas. Bien, amigo, bien. Pero despacio. Ya me dijiste que el que dividió la sociedad en dos clases es el los que no querían trabajar. ¿Quiénes fueron? Los esclavistas, para someter a los esclavos. Luego, sí, pero despacio. Y luego los esclavistas se transformaron en señores feudales. Y al esclavo lo transformaron en siervos. Y surge la segunda forma de explotación, el Estado feudal. Me está haciendo la dialéctica. ¿Verdad? Bien. Ahora, en el proceso, después de 1000 años, el siervo se transformó en obrero. Y el señor feudal en burgo capitalista. Entonces yo te pregunto, quien dividió a la sociedad es el capitalismo porque avala lo que es esta división. Lo avala con el Estado burgués y la propiedad privada. Y tú avalas eso. Entonces yo te pregunto, ¿por qué avalas, según lo que tú has dicho, el que no trabaja y vive del que trabaja? Es que está utilizando malos términos, ¿sabe por qué? Libertario Primero, corrige cuando las a Lord personas, Jaime. o sea, en la época primitiva, ¿ya? Convivían bien. O sea, la gente convivía bien entre sí, ¿no? Ya. Y lo usted me propone sobre el amo y el esclavo. Bacán. Digamos que el amo tenía poder sobre las tierras y el amo lo trabajaba. Bacán, ¿no? No es así. Digo, el esclavo lo trabajaba. Ahora sí. Ya. En la época feudal, el señor feudal y sus siervos, ¿ya? El siervo trabajaba la tierra del señor feudal. Ya, bacán. Pero en el capitalismo, mire, son los empresarios los que hacen. O sea, los empresarios no tienen tierras. O sea, una persona que es empresario cuando nace, o sea, y no me digan por herencia, porque las personas comúnmente cuando son hijos de ricos, o sea, no son tan destacables como sus padres, ya. Cuando, miren, a ver, ¿cómo decirlo? A ver, un empresario, a ver, tiene que adquirir propiedad para que luego sus trabajadores lo trabajen. Pero el dueño de todo eso es otro ente, es el Estado. Así que el Estado sería como el señor feudal y sería como el amo. ¿Y quién instauró el Estado? ¿La clase dominante? ¿El que quería trabajar? ¿O el vago? ¿Quién instauró el Estado? En el mundo. Es que si lo pone así no hay ninguna relación. O sea, yo puedo ser... Siempre has hablado de Estado. ¿De dónde has recogido ese término Estado? ¿De dónde? ¿A dónde has escuchado? ¿Dónde has leído? Historia del pensamiento económico. ¿Y qué dice ahí? Que el Estado nunca existió. En los primeros 100.000 años no había Estado. ¿Y por qué no había Estado? Porque no había clases sociales. Y en donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Ok, recordemos. Amigo, te he hecho una pregunta. Mira, en la primera sociedad que duró 100.000 años, no había Estado. Donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro, por supuesto. Bien, amigo. Ya dijiste que sí. Ahora está contra el Estado. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, pues, compañero, por esas razones, amigo, el Estado, pues, amigo, surge con la propiedad privada, esclavista, feudalista y ahora capitalista. Y por eso es que estamos como estamos. No va a haber desarrollo, porque la propiedad privada controla a los colectivos. ¿Y por qué lo controla? Porque vive de los colectivos. ¿Me dejo entender? Bien, compañeritos. Pero aguante, Hay que escuchar. es que usted asume que el Estado es esa persona que explota la naturaleza. No, yo no he dicho eso. Mira, ve. Lo que, no, pues, que escúchame bien. Tú eres joven
yo te pido que te calmes un poco porque, mira bien, porque, escúchame bien, en la primera sociedad que duró 100.000 años, no había Estado. No existía. Porque no había propiedad privada. El hombre, por eso no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. Lo natural. A eso Karl Marx le llamó comunismo. Cuando no hay explotación del hombre por el hombre, sino hombre-naturaleza. Después de 100.000 años, en la etapa superior de la barbarie, en el tránsito a la civilización, se fractura la sociedad. ¿Pero quién la fractura? Te voy a dar ejemplos. El que ya no quería trabajar, ya no quería pescar, ya no quería recolectar, quería controlar. Y lo logra para el mal de la sociedad, porque surge la primera forma de explotación, la esclavitud, y el Estado esclaviza con la propiedad privada. Luego el feudalismo y ahora el capitalismo. Eso es. Ok, pero el Estado con las empresas no tienen nada que ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El futuro libertario no se rinde. Yo te pregunto, si no hay Estado, ¿qué hay? Propiedad privada. No, mira, a ver, por ejemplo en el Perú, ponte que no hay Estado. ¿Qué sociedad vamos a tener? Una sociedad organizada por propiedad privada, por personas Escúchame, que... pues hijo, mira, a ver, si el Estado, cuando se instauró acá, Ajá. lo instauró una clase dominante, los terratenientes con San Martín. Hicieron una carta magna basada en la propiedad privada. Y esos son los que han gobernado 203 años. Por eso es que no hay desarrollo en ninguna región. ¿Estás seguro? A ver, dime una región en el Perú desarrollada. No, sobre que la Constitución se rige bajo el capitalismo, porque actualmente Por dice eso, pues, economía sí. social de mercado, no Pero- dice capitalismo. Mira, amigo, quiere decir que la economía... Amigo, quiere decir que la economía social de mercado es contraria al capitalismo. No te entiendo, mira bien. Estamos hablando de opuestos. ¿Ya? Si tú me dices que la economía social de mercado no es capitalismo, entonces dime cómo son las relaciones sociales de producción en la economía social de mercado y cómo son en el capitalismo. Ok, con opuestos me puedo referir en física como el positivo y el negativo, pero si se basa en ideas, pues son subjetivos, no son materia inerte, sino son personas vivas, si son creyentes con espíritu, por lo cual no se puede aplicar ese término que dice de opuestos. Pero por eso pues, dime, entonces son iguales. Según No, es que no Albert, te entiendo, hijo. según Albert Einstein, la percepción de bien y mal, de bueno o Sí, malo, pues, de mira, positivo o negativo, Es que el amigo, mira, hijo, ahora me agarras al Albert Einstein. ajá, ¿Albert Einstein qué es? es un pensador Es un científico, es un físico. ajá, ¿Qué tiene que ver en economía? que también hizo filosofía, incluso escribió. Pero estamos hablando de economía. Ahora, si tú quieres, hablamos de filosofía. La economía está Dime. relacionada con la filosofía. Dime. Desde Aristóteles. Entonces yo te pregunto, Albert Einstein, ¿qué filosofía plantea? ¿La física o la metafísica? Las dos. Hizo en su vida dos O sea obras. que Albert Einstein es hombre y mujer. Les digo que los géneros son físicos. O sea que Albert Einstein cree en lo que ve y también cree en lo que no ve. Es que no puede hacer esos tipos de analogías. Pero es que te estoy diciendo, mira, la pregunta es esta. Yo te pregunto, Albert Einstein, como filosofía, ¿es idealista o materialista? Tú me dices los dos. Entonces, Albert Einstein cree en lo que observa y también cree en lo que no observa. ¿Por qué será metafísica? Porque se llama tener la mente abierta. Quiere decir que una persona que tiene la mente abierta, ¿verdad?, está de acuerdo con los opuestos. Si usted llama opuestos, un término mal, porque son ideas, personas vivas, no son materia inerte, ya sí. Mira,
Si tú me dices que estás en contra de los opuestos, entonces dime, ¿qué cosa reemplaza a la segunda ley de la física? Me has hablado de Albert Einstein. La segunda ley de la... Ya le dije que la física no tiene nada que ver con el ser humano. Bien, amigo. Pero ¿para qué Por me eso hablas de está Albert haciendo- Einstein? ¿Para qué me hablas de Albert Este Einstein? escribió una obra llamada El mundo como yo lo veo y es metafísica, pero aparte hizo su teoría de la relatividad general que es física. O sea, él fue físico, y metafísico y filósofo. Mira, Albert Einstein, Y usted que está mezclando los términos, está combinándolos. Mira. Y por eso me está dejando mal frente a ellos. no, es que tú mismo te estás quedando mal entre ellos. No me eches la culpa a mí. Tú. Pero usted Mira, está aplicando técnicas de No, debate. yo he hablado de Einstein. Yo he hablado de Einstein. Yo he hablado de Albert Está Einstein. aplicando técnicas de Mira, debate. amigo. Retórica. Albert Einstein fue un científico. La teoría de la relatividad. Pero Albert Einstein también, filosóficamente, él, ¿qué fue? Idealista, no fue materialista. Budista. Entonces, por eso fue idealista. Idealista. Él se basó en el padre Spinoza, en el filósofo Spinoza. Por eso es que Albert Einstein, cuando muere, murió buscando el pensamiento de Dios, que nunca lo va a encontrar, porque Dios nunca existió. ¿Estás seguro? Entonces tú me estás llevando al campo de la música. Otro debate es eso ya. Ahora, mira, ¿a dónde estamos yendo? Estoy yendo a donde tú quieras, ¿ah? Ahora tú me dices que si yo estoy seguro de lo que digo, entonces, ponte que yo no esté seguro y tú estés seguro. Entonces, demuéstrame qué ley reemplaza a la ley de la gravitación con la levitación. ¿Qué ley reemplaza la ley de la gravitación y de la levitación? ¿Cómo es eso? Pero tú me has dicho que avala la concepción divina y la concepción divina avala lo que es el levitar, el término levitar, que un hombre puede elevarse. Ah, sí. Y entonces yo te, ya ves que no te Sí, que no voy a hablar. Miren, Ya, chicos, ya no-